Bienvenidos a un foro más de Santillana Plus, un foro hoy muy importante porque estaremos hablando a las familias, a los cuidadores, a los docentes, a los profesores. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para las familias, para quienes estamos en el mundo de la educación, porque hablaremos de los niños. Nos debemos a los niños. Quienes trabajamos en educación nos debemos a ellos. Quiero darle las gracias y darle la bienvenida a nuestro experto Isauro Blanco, ¿verdad? Es un honor contar con Isauro en este momento, siempre es un honor contar con él. Isauro Blanco es filósofo, pedagogo y psicólogo educativo y clínico, es experto en neuroeducación, ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación de sistemas de desarrollo cognitivo, socioafectivo y neurofísico. Es reconocido en Latinoamérica, en España y Europa por su extensa y exitosa trayectoria. Ha sido Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa por el Ministerio de Educación de España y es fundador de la empresa tecnológica aplicada al aprendizaje HabilMind, colaborador habitual de Santillana, por supuesto, además de organizaciones como la UNESCO y la OCDE. Así que en este momento doy la bienvenida a Isauro, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por estar aquí. Bienvenido, Isauro. Muchas gracias, Hilda. Para mí es un privilegio colaborar con esta organización que ya desde hace años nos conocemos y me consta la pasión con la que impregnan todas sus actividades y la manera de compartir también, pues con muchas partes del mundo esta ventaja que ustedes han ido propiciando. Voy a empezar con un pequeño pensamiento y me inspiré en una revista italiana que se llama Vita, de una escritora, una psicóloga italiana que se llama Francesca Morelli. Y me va a servir de introducción para el tema que hoy vamos a tratar. En todo el mundo nos hemos visto sorprendidos por un acontecimiento que escapa al control de cualquier persona. Esta situación nos lleva a repensar la vida y a ubicarnos de una manera más racional, más lógica y más espiritual también frente a los acontecimientos que estamos viviendo. La reflexión que tengo para iniciar es la siguiente. El universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes cuando éstas se ven alteradas. Hemos puesto mucho desorden en el universo, en nuestras vidas, y parece que esta situación nos ha obligado a tener un momento de detenernos para pensar lo que hemos vivido y cómo tenemos que vivir. Aunque sin tener ninguna culpa, todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, y de repente se nos impone una parada forzosa. Quietos en casa, día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual le hemos perdido el valor porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos cómo utilizar nuestro tiempo sin un fin específico? Y los niños nos enseñan el valor del tiempo cuando lo viven con tanta riqueza y sin preocupaciones. En una época en la cual la crianza de los hijos por razones mayores se delega a menudo en otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia, en una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el espacio virtual de las redes sociales.
dándonos una falsa ilusión de proximidad. Este virus nos quita la verdadera proximidad, la real, que nadie se toque, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. Este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de este problema es otra vez reunirnos, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de una manera mayor sobre lo que significa ser responsables y que a su vez se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad es sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto. Empecemos a pensar qué podemos aprender de todo esto. Todos tenemos muchas áreas para reflexionar y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes, la humanidad ya está bastante en deuda, aunque nos la tenga que venir a explicar esta pandemia a un precio muy alto. Es por eso que hoy vamos a estar reflexionando y pensando qué podemos hacer en esta situación en la que estamos inmersos. Aquí les sugiero unas palabras de sabiduría. En estas épocas y en cualquier situación difícil, los estoicos que empezaron desde hace mucho tiempo, desde el siglo III, IV antes de Cristo, y que en gran parte pusieron muchos elementos a lo que ahora vivimos como cristianismo, nos dicen con respecto a cómo vivir. Y aquí les cito a dos, a Séneca y a Epicteto. A la derecha tienen algunas obras, dos de Séneca, uno que se llama De la felicidad y otro Cartas a Lucilio, y de Epicteto les sugiero un libro que se llama Manual. Muchos de estos libros los pueden encontrar en internet y he visto algunas ofertas gratuitas de estos libros porque son pequeñas frases que ahora les voy a poner algunas. Las primeras son de Séneca, las que están en rojo. Y fíjense lo que nos dice Séneca. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Podemos decir, ahora el viento que tenemos es contrario. Nosotros con el viento que tengamos podemos dirigir nuestra vida y convertirla en una dirección saludable. Segundo, el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Podemos pensar que estamos viviendo situaciones difíciles, que nuestra vida está muy compleja ahora, que tenemos mucha incertidumbre. Séneca nos recuerda, el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Nunca la facilidad, nunca el camino hacia abajo ha sido el hábitat de la gente grande. Tercero, no hay árbol recio ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. Estamos sujetos ahora a una situación extrema y para algunos inesperada, la pueden considerar injusta, pero no tenemos nada que hacer más que ver qué hacemos ahora nosotros desde nuestro interior para cambiarlas. De Epicteto he escogido las siguientes. Te conviertes en aquello a que le das atención. Le das atención a tus preocupaciones, te vas a convertir en una preocupación más. Atiendes los defectos de tus hijos o de tus alumnos, te vas a convertir en parte del problema. Le das atención a lo que puede ser tu hijo, en lo que se puede convertir, al talento que tiene, a los recursos que tiene ahí, en eso te vas a convertir en parte de la solución. Cuando pones fe, esperanza y amor juntos, puedes crear niños positivos.
Lo está escribiendo Epicteto muchos siglos antes de Cristo. Y fíjense cómo aparecen las tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Sabiduría universal. Y esas tres virtudes las necesitamos tener para criar a nuestros niños o adolescentes. Y la última es: el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por la ansiedad imaginada sobre los problemas reales. Nada nos derrumba sino lo que yo pienso de los problemas. Y esto implica que gran parte de lo que hoy voy a estar trabajando para poder tener una buena actitud ante la vida es: escuchemos la sabiduría. Estas frases son para reflexionar. Las pueden tener ustedes ahí en su casa, a veces comentarlo con sus hijos a partir de 9, 10 años de edad. Ya podemos hablar con ellos sobre esto, decir, a ver, ¿cómo interpreta cada uno? Y el niño de 9 años, el adolescente de 12, el adulto puede decir, a ver, ¿qué significa para mí no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va? Y empiezan a buscar ejemplos, empiezan a buscar aplicaciones, empiezan a buscar casos por los que han pasado y así cada una de ellas. La ventaja de estos libros es que no son libros difíciles de leer porque todos se dan como máximas, como frases cortas, como las que les acabo de dar en este momento. Eso son libros que yo creo que desde con niños de 9, 10 años ya se pueden trabajar, y si no, se los va uno explicando, porque son frases de sabiduría permanente en nosotros. Ya aquí para ir buscando también, frente a la situación que estamos viendo, qué hacer. Y aquí se dan cuenta que yo no le puedo echar la culpa a las circunstancias, no puedo esperar que las situaciones cambien porque no dependen de mí. Parte de las cartas del Tratado de la Felicidad de Séneca es: controla solo lo que depende de ti. No te metas en áreas que son imposibles que tú las puedas cambiar. Ahí no está la solución. La tienes en ti. ¿Cómo lo interpretas? ¿Y qué haces a partir de lo que estás viviendo? Quiero comentarles que el aprendizaje, las conductas y los estados de ánimo, ya también para entrar a algunas otras situaciones que se va a aplicar hasta para niños pequeños o adultos, el aprendizaje, las conductas y los estados de ánimo dependen de un triángulo donde hay factores cognitivos, factores socioemocionales y factores fisioneurológicos. Los factores cognitivos se refiere cómo pensamos, cómo evaluamos, cómo juzgamos lo que vivimos. Y esto tiene que ver no solamente venirnos abajo de decir qué barbaridad, qué terrible lo que estamos pasando, qué desgracia es lo que hemos vivido. No, no, no. Piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué soluciones tienes? A veces los padres y los profesores atienden casos de hijos o de alumnos difíciles y empezamos a decir que por qué la naturaleza generó este tipo de personas, de qué manera la genética ha echado a perder un ser humano. ¿Y para qué te metes en áreas donde no puedes hacer nada? No depende de ti. La única pregunta razonable de un factor cognitivo es ¿qué voy a hacer? Y entonces pienso, leo o busco una ayuda. Actualmente se pueden encontrar muchas ayudas. Esta misma sesión, este foro, es un ofrecimiento de decir, mira, no sucumbas ante los problemas, soluciónalos. Los factores socioemocionales voy a ver ya un poquito más adelante qué hacer, y también voy a decir algo de los factores fisioneurológicos, sobre todo un área fundamental que tiene que ver con el sueño de los seres humanos. Así es que vamos a ir ya trabajando sobre este esquema que es multidimensional. Son muchas áreas las que tenemos que trabajar para lograr un buen aprendizaje, conductas sanas y estados de ánimo positivos y saludables. Primeramente, el sistema de creencias tiene que ver con los factores cognitivos. Nosotros podemos encontrar este esquema.
Hay una estimulación ambiental, esa no depende de mí. Por ejemplo, es la aparición del coronavirus. Podemos decir, ¿yo qué hice para que esto sucediera? La respuesta ya la sabemos, nada. Que tendría que haberse hecho esto, aquello, lo demás allá, no funciona, ya está así. Que los gobiernos han tenido que tomar decisiones extremas de encerrarnos en nuestros hogares, que hemos perdido muchísima calidad de vida, nadie lo duda, es la estimulación ambiental, eso existe, eso no lo puedo controlar. Lo único que puedo controlar es lo que está en el círculo, ¿qué pienso yo de esa estimulación ambiental? Y de ahí va a surgir qué siento y cuál es mi respuesta corporal. Y fíjense, vamos a ir yendo ejemplos. Yo puedo enfrentarme a un problema. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo que está haciendo su tarea, sus deberes, y no lo quiere hacer. Y entonces me hace una rabieta porque no quiere hacer aquello. Esa situación no depende de mí, depende de mi hijo. Él está reaccionando ante su propia vida, ante su frustración, no sabe qué hacer y acude a la rabieta. Todo va a depender qué pienso. Si yo empiezo a pensar mal, qué niño más difícil, qué mala suerte he tenido, esto seguramente viene por la genética de mi pareja, yo voy a sentir ahí frustración, me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal y voy a tener una respuesta corporal, casi me duele el estómago, empiezo a tener dolores musculares porque pensé mal. Ante la misma situación, mi niño hace una rabieta porque no quiere hacer su trabajo, no quiere recoger su habitación, lo que sea. Si yo pienso, mi hijo está aprendiendo a vivir, necesita de mi ayuda, es un aprendizaje, no sabe cómo reaccionar. Yo sí, y soy su maestro de vida, se lo voy a enseñar. Si yo pienso así, es más fácil que yo me sienta con benevolencia, que sienta compasión por él, y por lo mismo mi respuesta corporal va a ser positiva. Lo más importante en la vida es cómo pienso, y en eso los estoicos eran los maestros del buen pensamiento. Por eso les sugiero, para enfatizar o profundizar, esas pequeñas lecturas de los estoicos, y si no ven los libros, por lo menos busquen en internet las citas de estos autores, y van a ver ahí listados enormes de citas que están sacadas de esos libros tal cual. Eso les ayuda para pensar. Si están en pareja, papá y mamá, lo importante es que se ayuden a pensar, no que se centren en la grandiosidad del problema. Qué terrible, qué barbaridad, no sé qué hacer, esto es la locura. Si están pensando en eso, van a sentir todos los derivados naturales de haber pensado lo que ustedes decidieron pensar. No le echen la culpa a la estimulación ambiental. Ante la misma estimulación ambiental, dos personas pueden pensar muy diferente y por lo mismo sentir muy diferente y van a tener una respuesta corporal muy diferente. Cada vez que nosotros tenemos estrés es porque hemos pensado mal y el estrés acaba enfermándonos. Quiere decir, esa cadena se va a presentar y va a acabar inclusive con nuestra salud y nos puede matar. No es algo figurativo ni simbólico, es real. Activantes del estrés son 3 básicamente. Y aquí en esta situación hemos vivido los 3 o los 2 primeros que activan los 2 siguientes. ¿Ha habido un cambio en nuestra vida? Por supuesto. Podemos decir es que el mío es mayor que el otro o el otro es mayor que el mío. No me sirve. El cambio como yo lo vivo es como a mí me afecta y de nada sirve comparar, porque si es que mi dolor de cabeza es mayor que tu dolor de muelas, pues no lo puedo yo ni siquiera comparar y no me sirve. ¿Ha habido un cambio? Por supuesto. ¿Ha habido una interrupción? Por supuesto. Nadie llevamos la vida como la llevábamos antes de que empezara el confinamiento. Nadie. Y que probablemente haya un cambio para después que salgamos, sí. Y que haya alguna interrupción de algunas situaciones, sí.
Depende cómo trabaje yo el cambio y la interrupción para que no aparezca el 3 y el 4. El conflicto es, no sé manejar la situación, no sé manejar el cambio y la interrupción, y aparece conflicto personal e interpersonal. Y aparece también la indefensión cuando digo no sé qué hacer y me siento desvalido, impotente para resolver la situación. En este sentido les digo a los padres y a los profesores, no se queden solos cuando lleguen a momentos de indefensión, que digan no sé qué hacer, reflexionen o lean o busquen ayuda. Busquen ayuda. Hay muchas formas de conseguir ayuda. No se queden solos. A todos se nos cierra el mundo con frecuencia. Pero alguien tiene la lámpara y alguien sabe dónde iluminar para que veamos con claridad. No se queden solos. Lo peor es cuando nos dedicamos a rumiar nuestros problemas, a darle vueltas a nuestras situaciones, a quejarnos de nosotros mismos o de las situaciones, porque entonces sí, cuando aparece la indefensión, me siento indefenso, no tengo armas para salir y va a haber problemas. Los dos primeros, el cambio y la interrupción, activan los otros dos. El peor, les quiero decir, es la indefensión, porque nos deja con la conciencia o casi la convicción de que no tengo forma de solucionar lo que estoy viviendo. Vamos a entrar aquí a algo concreto. Uno de los elementos claves para que nosotros funcionemos bien es el tiempo de sueño según la edad. Aquí, por ejemplo, vean sobre todo los que están, por ejemplo, en la primaria de 6 a 13 años. Necesitan dormir de 9 a 11 horas. En preescolar necesitan de 10 a 13 horas. Y en la adolescencia, de 14 a 17, de 8 a 10. Les pongo también para los adultos. Un adulto de 18 años a 64 necesita entre 7 y 9 horas. Quiero decirles que si no dormimos estas horas de calidad por la noche, vamos a tener desajustes en el área cognitiva y en el área emocional. Y este es un área física neurológica. ¿Se acuerdan del triángulo? Está en la parte baja. ¿De qué manera puede afectar el sueño? Fíjense, el sueño controla todo: salud, emociones y cognición. O sea, todo el triángulo que les puse, el triángulo del aprendizaje, de las conductas y del estado de ánimo. El sueño no es solo descanso, y les pongo un ejemplo. Así como en un supermercado cierran, pero no dejan de trabajar porque en ese momento limpian, ponen orden en lo que los clientes desordenaron, reabastecen aquellos productos que se terminaron, hacen un inventario, hacen cuentas, en fin, hay un trabajo que es lo mismo que hace el cerebro cuando estamos dormidos, hace otro trabajo. Quiero decirles que los mejores aprendizajes se consolidan, se afianzan en el sueño, en esas horas que les he puesto, que cada quien tenemos que dormir. Pero fíjense, aquí les pongo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Falta de sueño en adolescentes. Riesgo de depresión se incrementa en un 25%. No quiero decir que la falta de sueño genere depresión, no lo interpreten así, sino que si tuviera algún riesgo de depresión, se incrementa en un 25%. Pensamientos suicidas, un 20%. Pero además, cuando les falta sueño, todos los circuitos que gestionan las emociones empiezan a perturbarse, empiezan a funcionar mal. Esto significa que no es algo superficial el cuidar el sueño de todos nosotros. Gran parte de nuestro equilibrio depende del sueño. Fíjense que es una sugerencia sencilla, muy concreta, y que a veces no le damos la importancia que tiene, quizá porque no sabíamos neurológicamente cuál era la trascendencia que tenía el sueño. Además, afecta la atención. Había muchas preguntas de cómo atender problemas de atención, y quiero decirles que una de ellas es el sueño.
La otra es la madurez neurológica. Madura muy poco el cerebro cuando no duerme lo suficiente y por supuesto que es una fórmula sencilla para lograr un mejor funcionamiento. Para el área socioemocional, les doy 3 elementos claves. Uno es desarrollo de la autodisciplina. Otro es la autoestima, la confianza, la seguridad que tienen, y otras son habilidades sociales. ¿Cómo? Primero, yo les digo, con sus hijos, para la autodisciplina es necesario ser firmes. Una vez que han dado ustedes una orden, no la pueden negociar. Si dijeron, vete a dormir, ya es la hora, no pueden ser 5 minutos más, después, al rato, o que no se vayan, es ya. Si les decimos, es la hora de la comida, bajen a comer, tienen que bajar a comer. Y si no, se pierden la comida, ¿eh? No es que ustedes le quiten eso, se la pierden porque ellos han decidido no bajar a comer. Tienen que ser sistemáticos. Y en este caso, papá y mamá, en el caso que estén los dos, van a pedir lo mismo. No puede haber diferencias porque el niño o el adolescente va a seleccionar aquel principio que le ayude mejor o que le convenga más. Y por otro lado, afectuoso. De nada sirve gritos, amenazas, golpes, insultos, porque han perdido alguna de las 3 características con las que van a formar la autodisciplina. Siguiente, parte del pensamiento es trátalo como puede llegar a ser, no como es, porque a veces decimos es perezoso, es desordenado, no quiere trabajar, es grosero. ¿Cómo puede llegar a ser? Visualícenlo. ¿De qué manera de ese carbón lo van a convertir en diamante? Y no hay joya que no sea tal sin haberla tenido que labrar a base de esfuerzo y de trabajo muy intenso. Y para los padres, sobre todo, y para los profesores, los 4 enemigos de poder formar esos 3 desarrollos son la ira, la culpa, el miedo y el cansancio. Cada vez que aparezca alguna de ellas, están ustedes incapacitados para intervenir educativamente. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tiempo fuera de ustedes. Sí, necesito un poco de reposo, necesito aislarme porque no estoy bien. Cada vez que están cansados, ustedes también tienen que buscar la manera de que primeramente ustedes descansen. Fíjense cómo en los aviones, cuando nos dan las instrucciones para ponernos las mascarillas de oxígeno en el caso de una turbulencia, si vamos con un niño pequeño, un bebé, siempre dicen, primero usted se pone la mascarilla y luego al niño. Porque si yo primeramente no tengo oxígeno, tampoco mi hijo lo va a tener. Se puede morir y nos morimos 2. Es importante cuidarnos para estar en mejor condición física a fin de que con estos 3 desarrollos que son los objetivos, les sugiero 3 herramientas que son aplicables a los 3 desarrollos. No quiere decir que el ser firme es solo para la disciplina. Las 3 sugerencias son aplicables para los 3 desarrollos. Hablaban mucho de motivación o de preguntas de cómo motivar. Quiero decirles que a los niños y a los adolescentes les motivan solo estas cuatro necesidades. Y aquí hablamos de que algo me motiva porque yo tengo una necesidad y me motiva un satisfactor para esa necesidad. Por ejemplo, si tengo mucha sed, me motiva muchísimo buscar agua. Si tengo mucha hambre, me motiva mucho la comida. Si no tengo hambre, así me pongas el mejor platillo, no tengo ninguna motivación. Bueno,
El niño y el adolescente necesita diversión y esto significa no juego o gamificación solamente, sino que lo que haga se lo tenemos que poner de una manera divertida. Todos recordamos cómo tuvimos profesores que decíamos, qué profesor tan divertido o qué clase tan divertida. A eso se refiere, que sea algo interesante, algo útil, algo que puedo utilizar, algo que veo práctico. Y a eso se va a referir. 2, pertenencia. El trabajo en grupo les ayuda mejor a todos, los niños y adolescentes, a que trabajen solos. El tercero es el éxito. Y esto significa apoyarlos con métodos, apoyarlos a que realmente el aprendizaje les dé la sensación de que están saliendo adelante con él. Y el otro es la libertad, que significa que no hagan lo que quieran, sino el decir, hijo, ¿a qué hora vas a estudiar? Pero es un estudio sin chats, es un estudio sin diversiones, sin música. Escoge tu tiempo y ahí lo vas a hacer. Esto posteriormente a los profesores va a ser importante que haya ámbitos de libertad que ayuden a que el niño o el adolescente sienta una motivación por la actividad. Muchas veces no es la actividad misma la que motiva, sino es si está envuelta para regalo, y esa envoltura son estas 4 situaciones que tenemos nosotros que propiciar en los aprendizajes de nuestros hijos. Para la atención académica había muchas preguntas de qué hacer y las tareas o los deberes. Miren, yo creo que los niños ya tienen demasiado problema con resolver esta situación de confinamiento y ambiente extraño. Yo aquí les quiero dar algunas bases. ¿Cuáles son los fundamentos del aprendizaje, quitando todos los aprendizajes específicamente programáticos? Y yo les diría, en preescolar, antes de los 6 años, es la escuela del lenguaje, pero no solamente hablar, leer, escribir, sino el lenguaje como medio de comprensión y relación con los demás. El niño necesita hablar y que le hablen, necesita razonar, necesita exponer, necesita preguntar, necesita resolver. El vocabulario es un objetivo central. El principal problema del aprendizaje actual en Latinoamérica e inclusive en España, Portugal y Grecia es el escasísimo vocabulario que tienen nuestros alumnos. Y esto implica que todo lo que sea imagen no va a ser precisamente el mejor medio para incrementar el vocabulario. Desarrollar el gozo para aprender, que ya lo tiene el niño de por sí. Los niños, les aseguro que los niños de preescolar, los niños de infantil están deseando regresar al colegio, lo extrañan, lo echan de menos, porque disfrutan mucho lo que hace. Empieza a desaparecer conforme empiezan las malas prácticas que hemos hecho casi en todo el mundo a nivel de primaria. Compartir la responsabilidad de cooperación entre familia y escuela. Aquí sí es muy importante, y esto sobre todo es un llamado a las familias. Si no hay una alianza, un apoyo de la familia a la escuela, le están haciendo un daño a su hijo. Lo repito, si la familia no apoya a la escuela, le están haciendo un daño a su hijo, al que supuestamente quieren proteger. Cada vez que veo discrepancias, evidentemente no significa que la escuela no comete errores, como todas las organizaciones humanas, pero en términos generales, la escuela tiene una visión mucho más clara y que serviría muchísimo a la familia. Padres y madres, escuchen más a sus profesores. Son sus aliados por excelencia. ¿Cuáles son las competencias básicas a desarrollar independientemente de lectura, escritura y las tareas y deberes y lo que quieran? Una es dominio de la lengua y primeramente comprensión de textos orales o expresión oral. A los niños hay que leerles cuentos, hay que hablar con ellos y ver qué es lo que van entendiendo. La primera comprensión lectora es una comprensión oral y esto se hace por lo que narramos o por lo que los niños reproducen. Y hay otras competencias transversales. El niño necesita mucha motricidad, mucho movimiento dentro de las limitaciones que tenemos en los hogares. Necesita desarrollo de la atención, la memoria y la planificación. Esto significa a veces juegos de memoria, puzzles,
rompecabezas, armar objetos. El origami, la papiroflexia es una habilidad fundamental para los niños. El que puedan ahora pintar, dibujar, ellos mismos pueden hacer rompecabezas con sus dibujos y luego los arman. Pero estas competencias son claves y no tienen que ver con un programa específico, ni que los padres se preocupen si no pueden llevar a cabo las tareas o deberes que les dejan del colegio. Si esto lo hacen, el niño va a tener éxito académico. A nivel de primaria y educación media es la escuela de la vida esta etapa, y es reconciliar todas las dimensiones humanas. No solo la cabeza no está separada del resto del ser humano. Desarrollo de la lectura, la escritura, el pensamiento lógico, matemático y el pensamiento científico. Y en esto ya pueden ustedes entrar a internet para que hagan algunos experimentos y pedírselos a ver, hijo, lee esto aquí y haz este experimento. Es muy importante la lectura. Fíjense, si solo desarrolláramos lectura, les estaríamos dando la herramienta más poderosa para el aprendizaje el resto de su vida, la más importante. Yo no digo que las otras no, pero si me dijeran cuál es la jerarquía, yo le doy número 1 a la lectura. ¿Cuáles son los cimientos del éxito escolar en esta etapa? 1, la atención. Fíjense cómo sigue estando la atención, y hay que quitar todo aquello que dispersa la atención. Las pantallas dispersan mucho la atención, el que haya tanto ruido en los hogares dispersa la atención. Tiene que haber momentos de silencio en los hogares, también para los niños, sin música, sin televisión, sin que nadie hable. La involucración activa, el niño necesita estar participando, no solamente escuchando. Tiene que haber un feedback, que es la evaluación continua. Algunos preguntaban de la evaluación, cómo se iba a evaluar. En la medida de lo posible, los padres que puedan, evalúen la calidad de lo que hacen. Por ejemplo, la limpieza, el orden, la calidad de la letra, cómo están leyendo, cómo están trabajando, la precisión de lo que están haciendo, y que el niño aprenda a autoevaluarse. A ver, hijo, tú dime, compara esto que hiciste al principio del curso con el que hiciste ahora, o con lo que hiciste el año pasado y este. ¿Tu letra ha mejorado? No. ¿Qué te dice? Y hace una evaluación el niño. Y la consolidación de los aprendizajes, que esto sobre todo se hace en el sueño. Es curioso, pero cada vez se está viendo más que si los niños o adolescentes duermen poco, y ojo con los adolescentes, no pueden irse a su habitación con ningún equipo conectado a internet, se tienen que ir a dormir. Nada de pantallas al dormir. Competencias sociales y cívicas, que esto sobre todo el colegio lo va desarrollando, pero también parte de que entiendan que estamos en un mundo interconectado, lo están viviendo ahora, porque esto se inició muy lejos y ha llegado a todo el mundo. Y el otro aspecto es autonomía y espíritu de iniciativa. A veces hay que dejar solos a los niños, y a veces el aburrimiento lo que hace es desarrollar esto. ¿Qué hago? Porque ningún niño se va a aburrir si lo dejo yo un tiempo. Él va a buscar cómo salir de esa situación. Bien. Voy a regresar un poco a mi imagen. Ya me están viendo a mí, ¿verdad? Así es, Isauro, te estamos viendo en este momento. Bien. Pues básicamente estas han sido las ideas con las que yo quería dar una respuesta. Les decía que es una respuesta breve, porque lógicamente son muchos temas muy importantes, pero yo quise dar una esencia de manera que hubiera respuestas más específicas, más sencillas, que un padre, una madre y un profesor pudieran aplicar de manera inmediata. Majestuosa intervención, magistral, querido Isauro, siempre nos das luces, como tú bien lo decías en tu intervención. Es el momento de encontrar luces, ¿no? Estamos en un momento, alguna vez lo hablaba con unas amigas, como un momento de oscurantismo, donde estamos ahí metidos y no sabemos muy bien para dónde va a ir esto, ni qué significa, estamos digiriendo.
todavía todo este sistema. Claro. Yo he centrado, si se dan cuenta, mucho que el primer paso lo tenemos que dar los adultos. Si yo empiezo a tener un buen equilibrio emocional, es más fácil que se lo enseñe a mi hijo. Él no puede aprender algo que yo no vivo. Y es por eso que en la medida en que nosotros podemos digerir adecuadamente esta experiencia, nuestros hijos lo harán también bien. Es más fácil. Y luego las siguientes prácticas.